Buenas, mi nombre es Josué Quiña y yo voy a hablar sobre el capítulo número 1 que trata el punto de expansión y globalización, del cual comienza en el siglo XVI, donde se incrementa esto por la parte occidental gracias al proceso colonial. El capitalismo mercantil surge y tiene un gran papel gracias a las exportaciones del método oferta y demanda. El capitalismo surge en India y China, donde indican que inician su globalización gracias a los transportes, comunicaciones y comercio marítimo. Las sociedades del viejo mundo se adaptan al capitalismo y se añaden a las exploraciones marítimas. Portugal es una de las principales de este movimiento y tienen un éxito que todo el mundo comienza a copiar. Después de esto surge la lucha por la hegemonía, donde España cae en decadencia en el siglo XVII. Francia desarrolló un modelo político absolutista que se desplaza desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, especialmente en nuevas potencias coloniales. El absolutismo trata sobre los reyes europeos donde intentaron en el siglo XVII imponer su nuevo sistema político, de los cuales se centraba en una administración única, se organizaba un ejército fuerte y centralizado y un saneamiento de las finanzas reales y el enriquecimiento del Estado. Aparte, luego los imperios coloniales como Inglaterra, Países Bajos y en menor medida Francia compitieron duramente en la expansión colonial. Las bases de esta fueron el aumento y la modernización de las fuerzas navales, la creación de las compañías de las Indias Orientales. En América, los españoles y portugueses consolidaron la colonización de sus territorios y por último África organizó la ruta de los esclavos, donde se centraba desde las factorías del Golfo de Guinea hasta las plantaciones de Antillas y Brasil. Gracias. Las guerras mundiales. El término guerras mundiales se dio por las grandes confrontaciones que ocurrieron en el siglo XX. Una tercera guerra mundial, la Guerra Fría, que tuvo proporciones globales. Precedieron dos a continuación, pero fueron de naturaleza caliente, y la tercera fue fría porque no fue un choque directo entre las dos potencias. Fin del periodo de la paz armada, figurando entre ellas competencia colonial, militarismo y la rivalidad franco-alemana. Acerca de la Primera Guerra Mundial, su causa fue el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando el 28 de junio de 1914. Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia, para auxiliar a Serbia, entró en guerra igual con Austria. Alemania, aliada a Austria, entró en guerra con Rusia y de paso con Francia por estar aliada a los rusos. Finalmente, la violación de la neutralidad de Bélgica para atacar a Francia obligó a Inglaterra a declararle la guerra a Berlín. Luego se construyó una muralla para tratar de contener el poderío alemán. Acerca de la Segunda Guerra Mundial, fue la continuación de la Primera. Lenin y Stalin proclamaron su versión totalitaria. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Hubo el pacto de Ribbentrop-Molotov. Los nazis liberaron una batalla aérea en contra de Inglaterra llamada la Batalla de Gran Bretaña. Japón bombardeó Pearl Harbor y Estados Unidos lanzó bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó y finalmente el 2 de septiembre los japoneses se rindieron formalmente. Acerca de la Guerra Fría, fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS en 1945 y 1989. Sus características fue que no fue un conflicto armado. Sus causas, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos querían imponer sus ideologías a través del mundo. Y sus consecuencias fueron que ambos bloques sufrieron crisis económicas, la polarización del mundo en dos bandos y simbólicamente se constituyera la caída del muro de Berlín en 1980. Otros factores que influyeron en el nuevo orden mundial fueron el fin de la Guerra Fría, principalmente en su imagen simbólica en la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Eso influyó en la unificación o fragmentación del mundo, permitiendo que países que estaban siendo contenidos puedan expresarse e incluso crear diferentes manifestaciones que permitieron el surgimiento de nacionalismos, regionalismos y localismos que han aumentado con el paso del tiempo. El siguiente factor que tuvo un gran impacto en el nuevo orden mundial fue la revolución industrial que inició en la década de los 70 y se desarrolló mayormente en América del Norte y en Europa Occidental. Los cambios más notorios en este factor fueron el avance tecnológico vinculado a la acelerada creación de armamento para la Guerra Fría. Entre los inventos más significativos de esta época fueron el telégrafo, el motor de combustión, la fundición del acero y el teléfono. Finalmente, otro factor fue la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Este estuvo influenciado por los factores anteriores, pero se evidenció mucho más el uso de electricidad para tareas cotidianas de la época pasada. Y además
se adoptó el orden mundial del capitalismo como ideología para diferentes países aliados a Estados Unidos. Para esta parte, yo les voy a hablar acerca de la globalización, la nueva economía y el capitalismo. Tenemos que el capitalismo se caracteriza por una tendencia a instituir arreglos de cooperación económica. Estos se realizarán en determinadas áreas del mundo. Como podemos ver en la imagen, existen diferentes marcas de empresas. En una revolución científica y tecnológica ha sido una contribución para la globalización, haciendo que se destaque en la esfera económica. Tenemos también que la globalización es adquirida mediante relaciones internacionales entre los países. También, respecto a la producción en masa, tenemos que los productos elaborados son estandarizados, esto con el objetivo de reducir costos y dinero. La división de trabajo también favorece a la productividad y reducirá la pérdida de tiempo optimizando el trabajo que se va a realizar. Y después, los vínculos entre las empresas tienen como premisa enfatizar estrategias para obtener un mayor beneficio y una mayor ganancia entre las empresas. También existe un regionalismo y una inversión extranjera, el cual va a tener unas ventajas, las cuales son una producción en gran escala que derivará un gran poder económico. También se va a intensificar la competencia en un mercado más amplio. Después de eso se mejorará el poder de negociación y la política económica se va a volver más coherente. Y finalmente existirá una aceleración en el desarrollo económico y una integración global. Para finalizar, podemos ver acerca de una independencia entre el norte-norte y el norte-sur. Tenemos que el declive hegemónico de Estados Unidos reflejará una creciente importancia entre Europa Occidental y Japón, que se convertirán en los nuevos poderes económicos y políticos del globo actualmente. Mientras que Estados Unidos y Europa Occidental compartirán cultura, valores y vínculos coloniales afines, Japón se convertirá en un intruso de gran poder económico, lo que buscará que Europa y Estados Unidos vean por sus intereses y traten de despojar a Japón. Y actualmente también existirá China en su poder económico global. Eso es por esta parte y muchas gracias. Finalmente, podemos decir que el fin de la Guerra Fría trajo consigo un nuevo mapa geopolítico en el que desaparecieron los antagonismos que lo caracterizaban, pero en el cual surgieron algunos nuevos. Con la culminación de esta guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, añadiendo los respectivos aliados de cada país, inauguraron una nueva etapa de acercamiento y cooperación, y actualmente se espera que en un futuro cercano no se contemple la posibilidad de una confrontación entre las grandes potencias militares del momento, las cuales son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. Podemos decir de igual manera que de hecho en muchos aspectos, pero principalmente en el militar, Estados Unidos hoy en día es la superpotencia indiscutible que no tiene rival alguno. Este país destina más recursos a la defensa que todos los países de la Unión Europea, que Rusia o inclusive que China, representando su presupuesto bélico el 40% del gasto total del planeta. Para concluir, podemos decir que, sin embargo, es obvio difícilmente que se pueda predecir la dinámica de la evolución de estas naciones ya mencionadas y de las propias relaciones internacionales, especialmente ante el hecho de que la competencia se está dando en el ámbito económico y de cómo se verá más adelante, donde los países tendrán que contender por cada vez más escasos recursos naturales del planeta, donde el nuevo orden mundial será liderado o será guiado por estos países. Estados Unidos como la superpotencia militar, la Unión Europea refiriéndose a Europa, Rusia y China con sus modelos económicos y sus modelos políticos. Muchísimas gracias.